El portero de Corea acaba de cometer un horrible error y la selección mexicana no perdonó. Aprovechó perfectamente ese error y se llevó el liderato del Grupo A. Vamos a analizar este partido. México se enfrentaba a Corea del Sur en el segundo partido del Mundial de Norteamérica 2026. Fue un partido bastante duro. El Estadio de Guadalajara, esta noche el Tri firmó su pase a los 16avos de final como líder de grupo. Claro, todavía queda un partido contra la selección de Chequia y todavía falta ver qué es lo que puede hacer Corea del Sur en ese último partido frente a Sudáfrica. Pero con este resultado no queda la menor duda que la selección estará en 16avos de final y solo falta esperar que México haga un buen cierre en su último partido de la fase de grupos para amarrar y para asegurar ese primer lugar que te daría la posibilidad de enfrentar a selecciones pues no tan complicadas en el papel. El partido fue bastante duro y cerrado y todo cambió con el gol de Luis Romo al minuto 50. El portero surcoreano tuvo una mala salida chocando con su compañero defensor y dejando el balón solo en el área. Luis Romo no perdonó, remató con el arco solo y anotó el único gol del partido con el que México se consolida en el liderato del Grupo A. Con el partido de hoy suman ya 3 victorias en que la selección mexicana derrota a los surcoreanos en la justa mundialista. La primera en Francia 98, la segunda en Rusia 2018 y en esta tercera ocasión en Norteamérica 2026. Si hay algo que vale la pena destacar es la solidez defensiva de México. A ver, siempre hemos dicho que en este tipo de torneos cortos a veces importan más las defensivas que las ofensivas. Y hoy pasa un dato bastante curioso. Corea del Sur no pudo disparar al arco en los primeros 80 minutos de juego. Es una locura. Lo preocupante fue el peligro que causó después. Pero analicemos un poco el planteamiento táctico de la selección mexicana. Salió al primer tiempo con un marcado 4-3-3. Esa era la forma en la que el Vasco Aguirre quería neutralizar la media cancha surcoreana. Este planteamiento quedó bien establecido cuando perdió el balón y fue mutando poco a poco hasta formar un 4-1-4-1. De esa manera logró neutralizar completamente el medio campo surcoreano y sobre todo a su figura Seung Hyun-min. Ese fue el principal objetivo de la selección mexicana, cortar los circuitos de quien lleva el talento de esta selección surcoreana. Y un jugador clave para lograrlo fue precisamente Eric Lira. Se volvió a dar un partidazo. El partido de arranque contra Sudáfrica, Eric Lira destacó muchísimo con esa labor defensiva, siendo ese pivote en el medio campo que neutraliza, bloquea por completo cualquier avance de los mediocampistas rivales. Y hoy quedó bastante claro que está haciendo un torneo excelente. Eric Lira como pivote barrió y cortó todo juego frente a la línea de 4 defensores mexicanos. Qué trabajo tan espectacular hizo en este partido. Sin embargo, resulta un poco preocupante que la ofensiva no fue tan certera. Y a ver, desde el arranque contra Sudáfrica vimos que México no mata en las ocasiones que tiene. Sí, y en este partido se repitió. No se llegaron a conectar muy bien los volantes con Quiñones ni con Raúl Jiménez, quienes son los referentes en ataque. Sí hubo jugadas que representaron pues cierto peligro o cierta esperanza para el equipo mexicano, pero la realidad es que fue bastante inoperante su funcionamiento en el último tercio del campo. Esta inoperancia fue lo que encendió la chispa para que los aficionados del Estadio Guadalajara abuchearan a la selección mexicana al terminar el primer tiempo. No olvidemos ese partido de Países Bajos contra México en el Mundial de Brasil 2014, donde iba ganando México, terminan empatando y ya en los minutos finales viene esa polémica jugada que muchos todavía no olvidamos, que no era penal. O en el Mundial de Francia 98 cuando México comienza ganando a la selección alemana pero no sabe cerrar el trámite del partido y termina perdiendo en los octavos de final. Creo que ese es un punto bastante valioso y muy importante, que el Vasco Aguirre supo muy bien mover las piezas y saber cómo defender este resultado. Y esta forma de cerrar el partido defendiendo se logró gracias a un gran sacrificio de jugadores de ataque como lo fueron el Piojo Alvarado. Se sacrificó haciendo recorridos larguísimos hacia atrás, ayudaron a doblar marcas en la defensa y evitaron cualquier jugada de peligro por parte del equipo surcoreano. Y al minuto 79 el mensaje fue contundente. El Vasco Aguirre decidió cambiar al Piojo Alvarado y meter a Israel Reyes para cerrar el trámite del partido. Y hay algo que vale la pena destacar. México supo sufrir para cerrar este partido. Está bien, México se dio la iniciativa de la pelota, le dijo a los surcoreanos, vengan, jueguen que aquí los espero.
pero también esa decisión trajo como resultado una jugada bastante peligrosa en donde Raúl "El Tala" Rangel supo resolverla de manera excelente con una doble tajada al minuto 87. El Tala Rangel salió con una seguridad tremenda, se le veía tranquilo. Cuando había que circular la pelota, se la pasaban al Tala Rangel, quien la retenía, hacía que los atacantes surcoreanos vinieran y despejaba en el momento exacto. Hubo 2 o 3 jugadas donde sinceramente yo me ponía nervioso porque sentía que podía cometer un error, pero nada más alejado de la realidad. El Tala Rangel definitivamente hoy se consagra como el futuro de la selección mexicana. No me queda la menor duda que es el titular indiscutible de este mundial y sin duda es el futuro de la selección nacional.